Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros las instrucciones para utilizar de manera óptima la hoja de datos fijos cuando queramos hacer problemas con unos datos concretos que hayamos ido generando nosotros. Entonces, bueno, nos venimos a la hoja de instrucciones y nos venimos a la parte donde explica datos fijos. Como veis aquí, primero nos va a hablar, se explica cómo la fila 1, la fila 2 y la fila 3, en qué consiste cada una de las filas de esta hoja, y luego pues lo importante de ello. Bueno, en primer lugar, la fila 1 tendrá los símbolos de los datos que tiene la carpeta, o sea, que están a la izquierda de la celda donde tenemos donde queremos buscar el valor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si yo voy a minimizar y me vengo a la hoja de problemas, aquí arriba del todo, la fila 1 las tengo ocultas por defecto. Voy a poner vista los encabezados para que veáis cómo queda. La fila 1 está primero lo que es el nombre del problema con el que vamos a trabajar, y luego, como veis, están los símbolos L, H y D. Si nos venimos aquí a la hoja problema, vemos que las variables, o sea, la longitud, la altura y la profundidad, los símbolos que tienen son L, H y D, con lo cual hay que poner exactamente lo que pongamos aquí, lo tenemos que poner en esa columna. Un truco: si tenéis un montón de datos todos enfilados, podéis decir control C, os venís a la hoja donde tengáis los datos, os ponéis en la primera celda y luego decís pegado especial y ponéis solo valores para que no nos coja el formato y transponer, aceptar, me va a pegar, habéis visto, me va a pegar los datos. Voy a borrarlo un momento otra vez y voy a decirlo otra vez. Bueno, tendría que volver para que veáis, porque antes lo he hecho sin control C, me voy a la celda, estoy en la primera celda donde quiero que esté el valor, botón de la derecha, cuidado en la celda donde estoy, botón de la derecha, pegado especial, solo valores y transponer. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar y, como veis, se me han generado. Entonces, cuando los había borrado me estaba aquí dando fallos porque no me encontraba el valor. Entonces, es importante que ese símbolo sea exactamente el mismo que tenemos aquí, porque esta función, esta fórmula, lo que me está es buscando este nombre de aquí, o sea, es el nombre de los datos fijos, me lo está buscando en esa tabla relacionado con la celda B8. Como veis, aquí es la B8, que es esta de aquí, y la misma fórmula es para las siguientes líneas, simplemente cambiando B8, B9 y B10. Entonces, como veis, con una misma fórmula puedo tener todos los datos de una vez. Entonces, la primera fila es primero el nombre, o sea, esto siempre se tiene que quedar con la palabra nombre, luego las letras que tengan cada una de las variables que vayamos a utilizar en el problema, y como veis aquí el fondo está en blanco en vez de en azul, porque a partir de aquí están las soluciones. Entonces le podemos poner P de perímetro, A de área y V de volumen a las soluciones, y esto simplemente va a servir para nosotros tener los datos por si en un momento determinado queremos comprobarlo. Esta parte no es imprescindible, pero de hecho por eso la pongo aquí, que se pueda ocultar. Las tengo agrupadas por columnas para que se puedan ocultar si no me interesan, ¿de acuerdo? Entonces, si yo necesito insertar más variables, tengo que hacerlo. O sea, ahora nos venimos, esto hemos dicho lo que es la fila 1, ¿no? Donde metemos los símbolos. Luego, cuidado, se me iba olvidando, aquí tenemos en amarillo una celda que se llama subcarpeta, donde si yo voy a querer guardar las imágenes en una carpeta dentro del archivo, o sea, dentro de la carpeta en la que yo tengo el archivo, en una subcarpeta, pues pongo aquí el nombre. Entonces, si son sección rectangular, pues pongo aquí sección rectangular y con la macro que tengo preparada, pues se generará una carpeta que se llamará sección rectangular y las imágenes las va a guardar ahí dentro. Y luego este otro valor es el tamaño de la imagen con el que se va a guardar, que eso lo necesitaremos para Fastest Plugin. Entonces ya haremos alguna prueba y en unas ocasiones el valor está entre 2,5, 4 y he tenido que ir trabajando con ello. Ya os haré un ejemplo completo para que veáis qué dato, qué proporción conviene más para luego poder insertar aquí las imágenes automáticamente. Esa es la primera fila, ¿de acuerdo? Este último valor múltiplo es múltiplo de imagen, ¿vale? Y es la escala a la que queremos exportar la imagen en como archivo. Luego la segunda fila te indica la columna, que esto va a usar la función buscar h, la columna en la que está cada uno de los valores. Entonces simplemente números correlativos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podéis hacerlo 1 y ir escribiendo a la mano, o poner aquí esto es igual a esto más 1. Sí, y luego ya pues control C y llegamos hasta el final
y control V, ¿no? Y se generan automáticamente. ¿Qué sucede? Que es recomendable intentar tener el mínimo número de fórmulas posibles para que Excel no se ralentice mucho. Si es un problema sencillito, no pasa nada tener más fórmulas, pero si es complejo, os recomiendo que dejáis los valores de los números. Podéis copiar la fórmula y luego copiar y pegar valores, ¿vale? Como queráis. La siguiente, esta es la columna 2, ¿vale? La fila 2 indica la columna en la que está buscando los problemas. Si queréis lo vemos en la fórmula un momentito, nos venimos aquí y aquí, como veis, dentro de datos fijos va a coger la matriz de la fila 1 y la fila 2 y me va a buscar en la fila 2, va a buscar en qué columna está para poder devolverme el valor, ¿vale? Entonces esto lo utiliza esa función. Si queréis que explique con más detenimiento esta fórmula, pues me lo ponéis en los comentarios y hago un vídeo especial para ella, pero no es muy complicado. Después de esto, la fila 3. La fila 3, un segundo, vamos a cambiar a la página correspondiente. La fila 3 es donde voy a poner los datos aleatorios. Entonces, el nombre, podéis poner el nombre que queráis. Yo en principio, como he configurado ese nombre, pues he configurado que todos empiecen con el tipo de propiedad con la que estoy trabajando y luego quiero que tenga las dimensiones del prisma. Si es un prisma de 566 por 370 por 60, pues la fórmula que he puesto, prisma rectangular, y luego para que siempre me mantenga un texto de tres dígitos, pues pongo texto en la celda que sea, que en este caso es la B3, y 3 dígitos, concatenar con el símbolo por, texto, la celda C3, que es esta, con 2 dígitos, o sea, 2 dígitos y 2 dígitos, ¿vale? Entonces, bueno, esto como cada uno quiera configurar el nombre automatizado de cada datos. Si es conveniente que sean diferentes, porque si no, no vamos a saber diferenciarlos. Si toda esta lista tiene el mismo nombre, cuando me venga a la hoja problemas y quiera listar los datos, si todos se llaman igual, no voy a saber con cuál estoy trabajando. Entonces, de esta manera tengo una idea. Si yo quiero un prisma muy grande o quiero seleccionar uno de 40 por 5 por 5, pues directamente lo veo en el nombre. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya tengo aquí generado el nombre aleatoriamente y luego estos valores, esta fórmula va a ser siempre la misma, pero fijaros que aquí en lugar de poner datos aleatorios hace referencia a el símbolo L, el símbolo más el subíndice / ale. Como expliqué en el vídeo de la hoja de problemas, estas celdas, vamos a poner datos fijos, vamos a poner los que no para que se vean los datos aleatorios, y estas celdas tienen el nombre de la variable que yo he puesto aquí con el subíndice ale, ¿de acuerdo? Entonces, si esto yo lo he configurado bien, cuando me venga aquí no tengo que copiar la misma fórmula me sirve. Si yo inserto una nueva columna, lo único que voy a tener que hacer es arrastrar esa fórmula a todas las que tengan datos, ¿de acuerdo? Y se me van a generar aleatoriamente. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque si yo quiero generar muchos problemas aleatoriamente, pues simplemente selecciono aquí, control C, bueno, lo selecciono todo, control C, me vengo al final del todo y digo pegar valores. Y entonces, bueno, selecciono solo una y digo pegar valores. Entonces se me pegan los valores. Si ahora le doy a F4, se me pegan otros valores y se me pegan. Y como veis, estoy generando con los datos aleatorios que ya había puesto muchísimos problemas con simplemente pulsar un botón. Muchísimos datos diferentes. ¿Vale? Estoy deshaciendo todo para que no se me queden los cambios. ¿Eh? Y además al meterlo aquí, la tabla se va generando automáticamente. Para los que no hayáis trabajado nunca con tablas, esto, si cuando estén dentro de la tabla, se me aparece esta pestaña que se llama diseño de tabla y donde aparece el nombre de la tabla concreta con la que estoy trabajando. Si yo tengo una serie de datos, uno a continuación de otro, A, B, C, y aquí 1, 2 y 3, y estos son datos que están uno a continuación del otro. Si le doy control T, se me puede generar en una tabla, la tabla tiene encabezados, y entonces ya de esta manera voy a poder trabajar de una manera mucho más dinámica con los problemas. Si tengo fórmulas se van a arrastrar y todo eso. Bueno, hay vídeos muy interesantes en internet para trabajar con tablas. Yo no voy a explicar aquí, si puedo en la descripción del vídeo os pongo algún vídeo recomendable para que veáis cómo se trabaja con tablas.
Entonces, dentro de estas columnas están los datos fijos que vamos a poner y luego si queremos tener también los datos variables, pues podemos ir metiéndolos aquí. Si necesito más datos, delante de esta tengo que insertar, o sea, más cálculos, tengo que insertar columnas delante de la palabra imagen y como veis sigue teniendo el formato y aquí simplemente pondría perímetro total, por ejemplo. Si quiero calcular el perímetro total a este perímetro solamente es de la cara rectangular, si quiero el perímetro total del prisma mecánico, pues pongo aquí y pongo la fórmula. Entonces aquí en la fila 3 tendría que escribir la fórmula. Como veis aquí es recomendable llamar a la fórmula para no meter muchas fórmulas ni tener que repetirla y que me equivoque en una y sea diferente, llamar a la fórmula de la hoja. Entonces como si acordáis, la fórmula donde estaba el perímetro, le había llamado perímetro, pues aquí en vez de volver a escribir la fórmula, directamente digo que aquí coja el valor del perímetro, aquí el del área y así sucesivamente. Entonces de esa manera yo aquí ya cada vez que meta un dato nuevo me va a calcular automáticamente los valores, con lo cual cuando yo meta aquí los datos pues automáticamente 100 más 70 son los dos lados del rectángulo, multiplicado por 2 son 340, se ha calculado automáticamente. Tengo ahí todos los datos perfectamente calculados, ¿de acuerdo? Y lo único, pues aquí tendré que, bueno, perdón, esto es 144 más 5 más 50, 194 multiplicado por 2. Entonces aquí ya hay una función, hay una macro en la que podré insertar, con la macro que os dejaré también, puedo insertar las imágenes. Eso lo haré en otro vídeo. ¿Qué más cosas? La fila 2. Cuidado si en la fila 2, para que no nos pase si estamos en datos fijos, si estamos aquí y tenemos puesto que que los datos sean fijos, fijaros que he puesto una cosa especial para que no nos equivoquemos. Si los datos están fijos y yo ahora hago eso de control C y digo aquí que me pegue valores, no sé por qué no he pegado los valores, un segundo. Voy a decir otra vez que me pegue los valores. ¿Vale? Como veis, aquí no me ha pegado bien los resultados. ¿Por qué? Está aquí entachado para que yo me acuerde que al tener la hoja con datos fijos no está cogiendo el perímetro de estos valores aleatorios, sino de los datos fijos concretos que yo en ese momento he pedido al problema, que son del prisma mecánico rectangular 40 por 5 por 5. Si vuelvo otra vez al prisma mecánico rectangular 40 por 5 por 5, me vengo aquí al listado y vemos que los resultados son 90, 200 y 1000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho para darme cuenta de esto? Lo tengo aquí tachado en rojo. Si yo estoy en datos fijos, esta fórmula no está funcionando. Entonces, para que no me fíe yo y no haga el copiar y pegar sin darme cuenta de algo que realmente no está haciendo un cálculo correcto, ¿vale? Es el único motivo por el que he puesto este formato. Este formato además se cambia automáticamente, simplemente depende del valor que tenga si es datos fijos o no. Con lo cual, si insertáis nuevas filas y copiáis este formato, se os va a copiar automáticamente. No tenéis que saber trabajar con formatos especiales ni nada. ¿De acuerdo? Voy a deshacer los cambios. Y si me vuelvo otra vez a la hoja, como he puesto que datos aleatorios, pues vemos que ya no aparece en rojo y tachado. Quiere decir que esta fórmula sí está calculando con respecto a estos datos de aquí. Y luego ya, pues si en vez de utilizar esos datos aleatorios, yo quiero escribir aquí un dato concreto, pues los meto. Lo único que estos cálculos no se van a hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues también he hecho una macro que ya os la pondré cómo funciona para que me haga los cálculos automáticamente. Si son muchos, si es uno solo, pues lo puedo ver a mano. Pero cuando hago muchos datos a mano, automáticamente, pues mejor que lo haga con la macro que tengo preparada, en la que os mostraré cómo funciona. Con esto, bueno, lo importante de aquí es que tengáis cuidado. En principio se podría cambiar la tabla, porque las macros también las tengo preparadas por si alguien la cambia, pero cuidado y procurar no cambiarlo mucho. Bueno, además del vídeo anterior, esto era tabla datos fijos, voy a dejarlo con su nombre completo para que funcione bien, ¿vale? Y ¿qué más? Lo único, bueno, pues aquí donde tenga las imágenes, ¿vale? Una de estas se llama, la hoja se llama aquí el nombre imagen, ¿vale? Que esto lo necesito que sea ese para las macros. Como veis, esta celda se llama imagen y esta se llama nombre, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, en principio con esto solamente tendríamos que introducir los datos con los que queremos hacer la colección de problemas.
si me voy a la hoja de instrucciones, de la fila, bueno, la fila 1 a la 3, para ya dejarlo más, una vez que ya lo tengo todo configurado, simplemente las puedo ocultar, ¿vale? De manera que solamente puedo ver, voy viendo los datos con los que yo voy a trabajar, y luego insertar, como eso sí lo he dicho antes, pues insertar tantas columnas como sea necesario. Para datos tiene que ser antes de la columna B y para soluciones antes de la imagen. ¿Vale? Con esto doy por terminada la explicación de la hoja de datos fijos. Espero que os sea útil.